Esto voy a hacer como esta aclaración debido a que, como les estaba comentando el día de ayer, me acordé un poco tarde colocar a grabar la sesión. Entonces, como la introducción a los campos conservativos, a los campos vectoriales, no se alcanzó no quedó grabado. Entonces, voy a aprovechar para hacer esta aclaración, para hacer esta introducción nuevamente para que estos compañeros que obviamente no se pudieron conectar y de pronto al conectarse en la clase queden un poco perdidos. Por favor, en el grupo que ustedes tienen, informan que en este video, en la sesión del 16, sí, del 16 de noviembre, pues va a quedar como en la introducción de esta sesión, va a quedar plasmado lo de campos vectoriales. Bien, el día de ayer nosotros vimos lo que fueron los campos vectoriales, que es un campo vectorial, campos conservativos. Nuevamente nos apoyamos en el gradiente de una función para también encontrar lo que es el gradiente, perdón, el potencial del campo, ¿sí? Aquella función que genera como respecto al potencial del campo. Hablábamos de los campos conservativos. Bueno, antes de hablar de un campo vectorial y de un campo conservativo, lo que yo manifesté es que usualmente se utiliza la F minúscula para hablar de funciones. Esto es de funciones. Y la F mayúscula lo hacíamos para hablar de campos vectoriales. Obviamente los campos vectoriales, ¿sí? Estos campos vectoriales, eh, quiere decir que su estructura está dada a partir de los componentes de un vector. Entonces va a tener efectivamente componentes en I sombrerito, J sombrerito y K sombrerito. Por eso se asocia, o más adelante voy a decir que esto está relacionado con el gradiente de la función la cual estoy trabajando, ¿sí? X, Y, con respecto a esta función. Entonces nos dice que un campo vectorial, bueno, entonces yo les daba a ellos ejemplos con respecto a los campos vectoriales, donde nosotros podíamos ver un campo vectorial. Entonces yo les decía a ellos que nosotros podíamos ver un campo vectorial, por ejemplo, en el flujo de corriente de un río, por ejemplo, de las corrientes de agua en el océano, del flujo de aire que se encuentra, que experimentan los aviones. De por sí lo que son los campos vectoriales se experimentan en muchos contornos de la física o el entorno físico o en nuestra cotidianidad, ¿sí? También cuando estuvimos en física y vimos parte del electromagnetismo, ustedes saben que las cargas eléctricas generan campos eléctricos. Estos campos eléctricos se modelan o se grafican con campos vectoriales. ¿Por qué? Porque recuerde que estas son fuerzas y las fuerzas es un vector. Entonces yo les hacía ayer o les hablaba ayer a ellos que respecto a los campos vectoriales, pues podemos verlos en muchos entornos y ustedes conocían lo que es un vector y lo que son campos escalares, es un escalar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos las nociones de un elemento escalar como el tiempo, la masa, temperatura, energía, longitud, aquellas unidades que solo me manifiestan magnitudes, ¿sí? Y un vector, pues efectivamente todo lo que tiene que ver con velocidad, aceleración, fuerza, desplazamiento, fuerza eléctrica, entre otras. ¿Qué es un campo vectorial? Pues es la unificación del comportamiento de estos vectores en ese entorno con respecto a un punto de referencia de donde parte obviamente el vector. Recuerden que los vectores tienen un punto de salida, un punto de origen que se conoce como cola y un punto de llegada o la cabeza, que también se conoce. Aquí vamos a ver que efectivamente un campo vectorial se puede notar con respecto a una función, ¿sí? Es una función, por eso la tengo como F mayúscula. El campo vectorial se puede evidenciar como una función en la cual efectivamente parte con unos puntos o más bien una región plana que sería el dominio, ¿sí? Quiere decir que este dominio viene siendo todos los números reales. Pero el punto de llegada, acá se los coloqué anoche a ellos, que todo el dominio son todos los números reales, todos los posibles valores que puede tomar X y Y, pero el rango, o sea, donde nosotros llegamos, iba a ser un vector o vectores, un campo vectorial que tiene esta estructura.
¿sí? Donde obviamente esto es una función con respecto a múltiples variables x, y, esto es una función con múltiples variables x, y, ¿sí? Y esto se puede representar como se los estuve manifestando a ustedes con respecto a su forma vectorial. Bien, recuerden que entonces en campos vectoriales nosotros podemos ver este campo vectorial como una función en el cual el dominio son todos los números reales en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, no necesariamente solo en 2 dimensiones o 4 dimensiones en Rn, son todos esos números reales en X en n dimensiones. Y su punto de llegada y su rango, pues efectivamente van a ser vectores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les estaba comentando ayer. Esta es la estructura general en la cual nosotros estuvimos trabajando el día de con respecto al campo vectorial. Ahora bien, nótense que eso que yo les tengo acá es la misma estructura cuando vimos la parte del gradiente de una función. ¿Se recuerda que el gradiente de una función salía con respecto a las derivadas parciales? Y yo les decía a ustedes que este gradiente relacionado se expresaba en forma de un vector. ¿Sí? Yo creo que ustedes se acuerdan y eso va a ser uno de los problemas que se vieron en el video anterior. No sé si alcanzaron a salir, pero pues voy a explicarle como esa parte. Esta estructura es la misma que vemos a continuación en la parte de arriba, solo que estamos trabajando en un dominio con R3 en una tercera dimensión. X, Y, Z, por consiguiente, las componentes del vector incrementan con respecto a la parte de Z, o sea, K sombrerito. Entonces, nótense que sea un espacio en un subconjunto, efectivamente R3, un subconjunto, pues efectivamente los elementos, los puntos que me van me van a hacer parte de este campo conservativo, de este campo vectorial, perdón, no hemos hablado todavía de campos conservativos. Entonces, un campo vectorial en R3 es una función F, ojo que esta F es mayúscula, esto se refiere a qué? A un campo vectorial, ¿listo? Que se asigna a cada punto de X, Y, Z, bueno, en fin. Aquí estábamos, aquí yo les estaba enseñando a ellos cómo se graficaba un espacio vectorial, ¿sí? Un campo vectorial, perdón. Igual ustedes los campos vectoriales lo vieron también en su álgebra lineal como espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Entonces es como un pequeño recorderis con respecto a eso. Cuando voy a graficar un campo vectorial se hace de manera muy similar como cuando yo grafico una función en una sola variable o en varias variables, donde yo le doy un parámetro a X y pues voy a obtener un Y. En este caso le doy parámetros a X y Y o Z en su caso. Por ende voy a tener una estructura de un vector, ¿sí? Recuerden que la unificación de todos estos puntos pues me va a generar X cantidad de vectores y la unificación de esta cantidad de vectores pues me va a generar, un campo vectorial, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacíamos era, les damos el ejemplo, sea el espacio, el campo vectorial, perdón, sea el campo vectorial menos Y más XJ. Entonces, yo lo que hice fue una tablita para poder tabular. Entonces, lo que voy a hacer es graficar ese espacio vectorial, ese campo vectorial. Esto es la noción que trae el libro. Esto fue lo que hicimos con la aplicación de GeoGebra. En el apartado del aula virtual, en su tercer corte, yo les coloqué o hay una parte que se llama recursos educativos. En esos recursos educativos está obviamente el libro, está videos del enlace para varios videos que encontré en YouTube de campos vectoriales, entonces se los agregué ahí como para que ustedes pudieran visualizarlos y tener más nociones con respecto a esto. Y abajo de ello hay unas direcciones de web en la cual es el aplicativo de GeoGebra para campos vectoriales, tanto en 2D como en 3D. Esto fue un trabajo que hizo un compañero de nosotros, William Jiménez, de acá del departamento, en el cual él codificó GeoGebra de tal manera que cuando yo coloque la estructura del campo vectorial para cada uno de los componentes X, Y, en este caso que es 2D, y en el 3D que es este, X, Y y Z, pues efectivamente GeoGebra me modele ese campo vectorial. Entonces,
Ahí en el aula virtual están los links para que ustedes empiecen a meterle diferentes funciones, para que empiecen a hacer inmersión en este aplicativo, porque pues muy bien se podrán dar cuenta que habrán campos vectoriales que manualmente van a ser fáciles de dibujar, pero habrán otros que van a ser un poco más complicados para dibujar, ¿sí? Entonces, es bueno que utilicemos estas herramientas tecnológicas, las TICs, para apoyarnos en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos para reemplazar en un espacio vectorial? Entonces, cogimos puntos arbitrarios, ¿sí? Yo cogí estos puntos específicos para que fuéramos viendo cómo iba a ser la estructura del campo vectorial y empezamos a reemplazar. Entonces, cuando X vale 1, entonces yo reemplazaba X1, cuando Y vale 0, pues reemplazábamos acá, me daba esto, es decir, que me daba solo J, lo que indicaba que con respecto al parámetro Ni, pues iba a ser 0, y J, pues acá se intuía que estaba el 1. La forma de expresarlo de manera vectorial era 0,1, quiere decir que no se movía el vector ni a la derecha ni a la izquierda y se movía 1 hacia arriba. ¿A partir de quién? De este punto inicial, el punto 1,0. Entonces yo les dije, ok, 1,0, trin, este es el punto. Y utilizamos GeoGebra para ir haciendo esos vectores, que aquí en este momento pueden ver la pantalla, cómo íbamos graficando los vectores a partir de de esta información que íbamos obteniendo al tabular los puntos y el resultado, pues el vector que daba con respecto a ese punto. ¿Sí? Entonces ahí empezamos nosotros a graficar, bueno, sacar punto, vector, punto, vector, punto, vector, punto, vector, y lo empecé a graficar en GeoGebra. Cuando dimos la noción o cuando coloqué la codificación en el aplicativo que les estoy diciendo, pues yo lo que hice fue coger esto para ponérselo en el componente en X, f de X, y este componente en Y, o sea, G de X, G de Y. Eso lo hicimos en acá. Entonces, ese campo vectorial que nos arrojó, habíamos dicho que para X era menos Y y en este era solo X. Entonces, miren cómo era la estructura. Entonces, ahí está nuestro campo vectorial. Entonces, ¿qué fue o a qué se nos asemeja esto? ¿A qué se les parece este campo vectorial? Obviamente hay muchos fenómenos físicos, biológicos que tienen esta estructura. Por ejemplo, esto Un huracán, pareciera profe. un huracán, muy bien. Esto parece, digamos, la trayectoria que tiene el viento en un cambio climático cuando se genera un huracán, cuando se genera un remolino, por ejemplo, en el océano o en los ríos. Entonces, fíjese que esto lo que genera es el movimiento de fluidos, ya sea del aire o ya sea del agua. ¿Sí? Recuerden que yo cuando inicié esta sesión, yo les dije que los campos vectoriales es la agrupación de infinitos vectores. ¿Y qué se comporta como un vector? Ah, hay ciertos fenómenos como la velocidad, la aceleración, la fuerza X, 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 X. Entonces, esto pareciera que fuera la velocidad que lleva un huracán, por ejemplo, o el desplazamiento que puede tener las partículas de aire dentro del huracán, también podría ser. Entonces, fíjese que es algo que no está desligado del entorno físico, de la cotidianidad que nosotros llevamos día a día. ¿Sí? Aquí hicimos lo mismo, pues ya con otro ejemplo un poco diferente. Ya acá lo que hicimos fue una modificación. Entonces nos daban este campo vectorial, me decían entonces que hiciéramos un diagrama de flujo. Entonces yo lo único que hice con respecto a este ejemplo fue separar para identificar cuáles son las componentes en X y cuáles son las componentes en Y, quedando de esta forma la estructura para que sea más amigable visualmente a la hora de reemplazar y conocer cuáles van a ser la componente para X y cuál va a ser la componente para Y y la estructura de ese vector resultante, ¿sí? Entonces lo mismo, copié la página en la tablita y traté de hacer una modelación en el cual hicimos con la misma aplicación le coloqué la codificación, nótese que acá la colocamos y este fue el resultado del campo vectorial que nos arroja esa estructura. Entonces, fíjense que
realmente podemos trabajar de una forma fácil siempre y cuando conocemos el punto de origen del vector y cómo se va a ir construyendo, ¿sí? Entonces, acá lo que cogimos fue el punto 0.1 y lo reemplazamos acá, de tal manera que obteníamos estos vectores. Y los colocábamos y entonces analizábamos. Por ejemplo, el punto 0,1, el vector se movió a la derecha una unidad, pero no se movió ni hacia arriba ni hacia abajo, que fue este vector de acá. 0.1 y se movió una unidad a la derecha. ¿Sí vieron? Y no se movió ni hacia arriba ni hacia abajo. El otro ejemplo que tomamos fue en el punto menos 1,0 y este se movió hacia abajo. No, mentiras, este se movió. ¿Dónde está el vector? Perdón, acá está el vector. Entonces el punto fue menos 1,0 y el vector resultante que me dio al reemplazarlo en el campo vectorial fue esto. Quiere decir que no se movió ni hacia arriba ni hacia abajo, perdón, ni a la izquierda ni a la derecha, pero se movió una unidad hacia abajo. Entonces, este fue el vector que nosotros analizamos. ¿Sí? Entonces, eso es medianamente lo que alcanzamos nosotros a ver en nuestro campo vectorial. Si no estoy mal, por acá fue que ya quedamos, ya el resto sí aparece la grabación. No estoy seguro desde dónde comienza. Alguien que vaya mirando a ver desde dónde inició la grabación para ver si dejamos ahí. Y continuamos en, bueno, esto lo expliqué ayer, y continuamos en nuestros campos conservativos, pero el que nos hizo falta fue el tridimensional. No lo veo. Mira, listo, bien. Ustedes van a estar un poco perdidos porque efectivamente no vieron la clase anterior, pero entonces les voy a dar un pequeño resumen con respecto al teorema. Yo voy a mirar qué es un campo conservativo y voy a analizar primero, voy a mirar si es un campo conservativo, porque si yo puedo identificar que es un campo conservativo, pues efectivamente puedo encontrar esa función que me modela ese campo conservativo. Esa función se llama potencial del campo, ¿sí? Entonces, recuerden que el campo conservativo es igual al gradiente de este potencial del campo, de este potencial de campo. Entonces, esto es lo que identifica la relación que hay entre el campo conservativo y el gradiente de ese campo, o más bien de esa función. Entonces decimos que un campo vectorial F se denomina como campo vectorial conservativo si existe una función. Ojo, ve, acá me están diciendo que si existe una función. De tal manera que yo le saque el gradiente a esta función, es decir, que haga las derivadas parciales tanto x en y si es tridimensional en z con respecto a la función. Y esto recuerda que el gradiente está dado en forma vectorial. Entonces, esto sería nuestro campo, nuestro campo vectorial y sería conservativo. Y si eso ocurre, entonces esa función f se va a denominar potencial de campo. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, cuando yo tengo un campo que es conservativo, yo puedo encontrar esa función potencial de campo. Pero ojo, antes de ello, es necesario que yo sepa si el campo es o no es conservativo, porque si el campo no es conservativo, pues voy a perder el tiempo ahí sabiendo que no voy a llegar a nada porque no va a existir esa función, tal función que genere el gradiente y este sea el campo conservativo, el campo vectorial. Entonces hay una técnica o una estrategia para saber de manera muy fácil si el campo es conservativo y si cumple, ahí sí procedemos a hacer todo el proceso que ya estábamos hablando. ¿Y cuál es? Es tomar esta función multivariada y derivarla con su opuesto, ¿sí? Es decir, que esta función la voy a derivar con respecto a quién, a y. Y eso va a ser igual a la derivada de esta otra función multivariada con respecto a quién, con respecto a mi diferencial en x. Entonces, nótese que si tengo yo la función, ¿sí?, derivada con respecto a la opuesta, tiene que ser igual a la derivada con respecto a x. ¿Sí? Entonces, yo tomo el parámetro que corresponde al componente vectorial en y lo derivo en función de x.
y tomo el componente de la variable, el componente que corresponde a ese vector en X y lo voy a derivar con respecto a Y. Si eso ocurre, decimos que tenemos un campo vectorial conservativo. ¿Listo? Entonces, aquí les hice como un ejemplo. Entonces, trabajamos con una función, la hicimos, y pum, este era nuestro campo conservativo. Entonces, nótese que en este campo conservativo, este corresponde al componente en X, este corresponde al componente en Y de nuestro vector. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago acá es derivar este primer componente con respecto a X, derivarlo en función de Y, y el componente en Y, derivarlo en función de X. Si estas dos son iguales, efectivamente estamos hablando de un campo conservativo. Entonces, nótese que en este caso, tanto la derivada parcial de ese parámetro en X es igual a la derivada parcial con respecto al parámetro en Y de nuestra función gradiente, o sea, de nuestro campo vectorial. Por consiguiente, se manifiesta que nuestro campo es conservativo. Y como es conservativo, yo puedo hallar esa función potencial del campo, ¿cierto? Entonces, yo puedo empezar a trabajar y puedo hacer todo el proceso para encontrar esta función. El proceso es un poco tedioso, por decirlo así, porque como recuerden que el gradiente de esa función son es la sumatoria de las derivadas parciales de esa función, pues para poder encontrar esta función potencial de campo, yo tengo que generar una integral que sería la operación opuesta, o sea, tengo que retroceder. ¿Sí? Eso fue lo que explicamos ayer, por eso reitero, es necesario que ustedes vean el video de anoche para que efectivamente puedan entender un poco mejor lo que les voy a explicar acá, porque va a ser lo mismo que hicimos ayer, pero en un espacio tridimensional, en un R3. Ayer lo trabajamos solo en un R2. ¿Qué fue lo que hice ayer? Ayer trabajamos buscando de cuáles de estas dos funciones, estos dos campos vectoriales, eran campos conservativos. Entonces, los compañeros tomaron esta, que era la derivada parcial con respecto a X, ¿sí? Así es que sale el gradiente, y esta es la derivada parcial con respecto a Y. Y recuerden que derivábamos por sus opuestas para ver si era conservativo. Acá efectivamente encontramos que no era conservativo, pero por favor, ustedes ahí traten de verificar si el campo es o no es conservativo. Recuerden, derivo la componente con respecto a X, lo derivo en función de Y. Tomo la componente, la componente en Y y la derivo en función de X. Y si estos dos son iguales, es conservativo. Por favor, hagan esto en un momento, por favor, 5 minuticos, rápido, y continuamos para que quede un poco más fácil que me entiendan con respecto al espacio R3. ¿Qué trajiste, güey? Perdón, chicos, es que ya me están llegando acá los compañeros. Me están llegando acá los chicos de la clase de las 10. Bien, ingeniero, ¿sí ya lo hicieron? Ashley. ¿Ves? Ingeniero Richard, ¿todavía estás por ahí? Sí, sí, profe, sí, señor. ¿Cómo te fue? ¿Ya sí hiciste las derivadas? No, profe, no, señor, no las he hecho. Pero miremos, igual no es tan difícil de hacer esas derivadas. ¿Alguien ya hizo las derivadas de esta función? ¿De ese campo vectorial? No, señor. A ver, compañeros, porque la intención es que aprovechemos el tiempo de hacer caso a explicar lo otro. Bien, me tocó entonces porque se quedaron ahí ingenieros. Derivada con respecto a Y, 2Y. ¿Sí? Para la primera, sería esta. Lo otro es 3X, esa derivada efectivamente como es constante va a dar 0. Es igual, derivada con respecto a X del otro me da 18X menos Y. Y nótense que estas dos derivadas son diferentes, es decir, que este campo no es conservativo. ¿Sí? Este campo vectorial no es conservativo. Ahora, miremos el siguiente.
Acá miramos que derivada con respecto a y sería menos 3 igual derivada con respecto a x menos 3, derivada de 4y0, derivada de 8,0. Entonces, este sí es igual. Ambas derivadas son iguales. Entonces, este campo vectorial sí es conservativo. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, profe, sí, señor. Bien, es importantísimo que analicen lo siguiente. Es importantísimo. Yo cogí ese campo conservativo, yo cogí este campo y lo demostré. Lo demostré, no. Como ya me di cuenta que era conservativo, lo que hicimos fue hallar esa función que me genera este campo vectorial. ¿Sí? O sea, encontramos la función potencial del campo. Es decir, que ahorita cuando yo les expliqué que este campo vectorial es igual al gradiente de la función. O sea que yo tengo que utilizar una estrategia para encontrar esta función. Porque el gradiente efectivamente está dado con respecto a las derivadas. Y recuerden que se coloca entonces el I sombrerito y se coloca el J sombrerito. Que por eso es que es el campo, mírenlo. ¿Ven? Entonces, ya comprobamos que efectivamente sí es conservativo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es tratar de encontrar esa función. Eso fue lo que hicimos ayer. ¿Listo? Entonces, la función, pues nosotros partimos de las derivadas parciales que salieron de ese campo vectorial, de ese gradiente de función, que era 2x y menos 3y. Lo denoté como ecuación 1. Luego, f de y, que era la otra parte del campo conservativo, míralo. Entonces, eso. Bien, tomé esto y partí de la ecuación 2. Yo puedo partir de cualquiera de las dos ecuaciones, lo único que tengo que hacer es obviamente cambiar esa constante de integración, porque reitero, recuerde que para hallar este gradiente yo debo derivar con sus o sea, debo hacer las derivadas parciales. Al devolverme para encontrar la función, pues tengo que integrar. ¿Sí? Ustedes pueden partir de la ecuación 1 o de la ecuación 2. Yo partí de la ecuación 1. Pero cuando ustedes se integren, entonces yo cogí esta función, sí, esta derivada en X, la derivé y se supone que llegó a la función original. ¿Sí? Derivo con respecto a quién, como yo, integro con respecto a quién, como yo derivé con respecto a X, debo integrar con respecto a X, es decir, que debo manejar o manifestar el diferencial con respecto a X. Bien, entonces integral, de f de X es la función, ¿sí? Integral de esto con respecto al diferencial en X, porque con respecto a eso fue que derivé, entonces la integral de eso la vamos a hacer, que me dio daba 2x al cuadrado partido en 2, se cancelaba ese 2, por eso queda el x al cuadrado, menos 3x, recuerde que esto se toma como constante, la derivada de una constante es agregar la variable con la cual estoy integrando, ¿sí? Y agrego la constante de integración, acá la coloqué, constante de integración, en función de y. ¿Por qué en función de y? Porque yo estoy tratando de construir el otro parámetro que me hace falta de esta función. Recuerden que esta función fue derivada parcialmente, tanto para x como para y. Por consiguiente, esa constante de integración tiene que estar dada en función de y. Ahora bien, si yo hubiera tomado esta función, yo hubiera tenido que integrar con respecto al diferencial en y la constante de integración tenía que haber dado en función de x. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que pueden hacer cualquiera de los dos pasos. Yo tomé cualquiera de una manera arbitraria y le apliqué el teorema. Luego de integrar, pues nótense que yo llegué a la función, efectivamente una función que me da x al cuadrado menos 3xy, más la constante de integración que está expresada en una función en términos de y, que sería el pedazo que me haría falta, ¿sí? Que me haría falta para poder completar esta función. Entonces, esta la voy a dejar quieta ahí, voy a tomarla como ecuación 3, la voy a dejar quieta porque esta la voy a utilizar al final. Lo que hicimos fue tomar entonces esta función y nuevamente la derivé, pero en términos de y, para dejar esta derivada en función de y. ¿Por qué? Porque esta derivada en función de y, luego la voy a integrar, igualo y encuentro lo que necesito. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue integrar en función de y, derivamos en función de y, derivé en función de y obtuvimos, esto me daba 0, función de una constante, esto me dio 3x, menos 3x, perdón, y la derivada de una función en términos de y, pues me va a dar esa derivada en función de y, ¿sí? ¿Qué es esto?
Ahora, esto ya lo tenemos, que era esta derivada parcial que salió del gradiente de nuestro campo vectorial. ¿Sí? Entonces, al tener esto, lo único que yo voy a hacer pues es igualar. Eso es un sistema de ecuaciones. E igualo y despejo esta derivada que tengo en este término de y. Entonces, ese pedacito lo hicimos acá, igualé, operé lo que tenía que operar, ese menos 3 que se encuentra al lado izquierdo con el menos 3 que está al lado derecho, 3x, se eliminó porque pues eran el mismo término, con diferentes signos, se eliminó, y despejé la derivada. Como yo tengo que devolverme para encontrar esa función en y, pues efectivamente, ¿cómo me devuelvo? Como tengo la derivada, pues yo tengo que integrar nuevamente en términos de ¿quién? Del diferencial en y. Entonces, integramos con respecto al diferencial en y, encuentro esa función e integro la parte de la función que tengo en términos de y lo expreso. Ahora bien, pues tengan en cuenta que estoy integrando, ¿sí? Estoy generando una integral indefinida, por ende necesito manejar esa constante de integración. Recuerden que en su cálculo integral, cuando yo estoy integrando, cuando tengo una integral indefinida, lo que yo estoy encontrando es una función primitiva, o más bien no una función, estoy encontrando una familia de funciones, o sea, infinitas soluciones. Por eso está esa constante de integración ahí, expresando que son infinitas soluciones, es una familia de soluciones. Ahora bien, si ya me dan un valor inicial donde yo encuentro ese valor C, pues yo ya estaría encontrando entonces una solución particular, una función particular que me expresa ese valor inicial. Encontramos la función. Entonces, al encontrar la función, lo único que yo hago es reemplazar esto en mi ecuación 3, que era donde lo teníamos. Y de esta manera construimos la ecuación, perdón, la función potencial del campo. Quiere decir que esta función, como ese campo era conservativo, esta función, al generar el gradiente, pues efectivamente nos va a dar lo mismo el campo vectorial que teníamos inicialmente. ¿Sí? Entonces, recuerden que el gradiente sale de las derivadas parciales con respecto a cada uno de los componentes de este vector. Y sombrerito, J sombrerito. ¿Sí? Y nótese que dio lo mismo. Entonces, por ende, efectivamente, esa sí es la solución, esa sí es la función potencial del campo. Creo que fue muy rápido, ¿cierto? Resumí la clase de 2 horas en 15 minutos. ¿Vamos entendiendo hasta ahí el pequeño resumen de lo que hicimos ayer? Sí, señor. Bien, recuerden que Sí, profe. este video fue el de anoche y ahí está paso a paso como lo fui construyendo y todo. Acá les estoy explicando sobre la clase de ayer. Ahora sí, nos vamos para el teorema de los campos conservativos en un espacio tridimensional, en un R3. ¿Sí? Nótese que para nosotros verificar que si ese campo era conservativo, lo único que teníamos que hacer era las derivadas inversas de los componentes de X y Y de esta componente vectorial. En este caso, como ya tengo una tercera componente, una K, una Z, yo tengo que generar la relación entre estas tres componentes. Es decir, voy a tomar dos de ellas. Por ejemplo, X y Y. Entonces, cojo la componente en X, cojo la componente en Y. En este caso, para que no se confundan, Stewart lo denota como M y como N. Entonces, si yo voy a tomar esta, que es la componente en X, y esta, que es la componente en Y, recuerden que para comprobarlo tiene que hacerse con sus derivadas opuestas. Es decir, que esta la voy a derivar con respecto a y esta la voy a derivar con respecto a X. Si eso se cumple, ¿bien? Porque aquí tiene que cumplirse las tres igualdades para que el campo sí sea conservativo. Si no se cumple alguna de ellas, es decir, que se cumplan dos y una no se cumple, se está grabando y así, bueno, no importa, baila, no sirve, no es campo conservativo. ¿Listo? Entonces, para que sea campo conservativo, se tiene que cumplir las tres igualdades de las derivadas opuestas, es decir, esta con esta y esta con esta. ¿Listo? Que es lo que les tengo aquí abajo. Entonces, nótense, tomo estas dos. Si yo tomo estas dos, esta la derivo con respecto a y esta la derivo con respecto a X. Si son iguales, bien. Tomo esta y tomo esta. Esta la derivo con respecto a Z, que esta sería la componente en Z. Esta la derivo con respecto a X. Si cumple, bien. Y la última, esta y esta. Esta la derivo con respecto a Z, que esta sería la opuesta, ¿sí? La otra. Y esta como es en Y, entonces esta la derivo en Y. Si cumple, entonces es un campo vectorial conservativo. ¿Sí? Ahí está, entonces las igualaciones.
componente con respecto a Z, analizada con respecto a Y, por eso se hacen las inversas, con respecto a Y, perdón, con respecto a Z y con respecto a X, por eso se hacen las inversas, las opuestas, con respecto a Y y con respecto a X, por eso se hacen las opuestas. ¿Sí? Entonces, si esto se cumple, es un campo conservativo. Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo como para que no quede por ahí volando la información. El detalle fue que no lo copié. Entonces, bueno, vamos a dar uno cualquiera. Ojalá. No me gusta dar ejemplos hacia el aire en cálculo vectorial porque a veces me ocurre que no cumple. Bueno, yo me acuerdo de haber hecho uno que sea el campo vectorial en 3 variables, x, y, z, que tiene componentes vectoriales. Vamos a meternos con funciones trigonométricas. Yo me acuerdo que era Euler a la x, seno de y. Esto con respecto a quién, lo voy a colocar con otro color para que se denote diferente, con respecto al componente en x, o sea, en y, más Euler a la x, coseno de y, para que siga cumpliendo. Esto para la componente j sombrerito, más z al cuadrado, ¿sí? Y esta sería la componente en k. ¿Sí? K sombrerito. No se van a confundir. Ojo, esto era lo que yo llamábamos en el teorema como M. Esto es lo que llamábamos el teorema como N. Y esto era lo que llamábamos el teorema como P. Porque recuerden que si yo tomaba entonces la derivada con respecto a M, igual, y con respecto a N, entonces derivábamos por las opuestas. Entonces, este se derivaba con respecto a Y y este se derivaba con respecto a X. Lo voy a volver a poner para que lo tengan aquí y no se tengan que devolver. Pero lo hacemos un poco más pequeño. Entonces se cumple esa. Entonces, si cogemos ahora con respecto a M, va a derivar con respecto a Z. Entonces este va a ser igual entonces con respecto a la derivada en P, derivado con respecto a X. Y la última, que sería derivada con respecto a N, la va a derivar en función de Z, que va a ser igual entonces a la derivada en P, derivada obviamente en función de Y. ¿Sí? Esto fue lo que acabamos de ver con respecto a ¿qué? Al teorema. Entonces, hagamos las derivadas de cada uno de estos parámetros para demostrar que es un campo conservativo. ¿Listo? Y si es un campo conservativo, pues ustedes saben que pueden hacer el proceso para hallar esa función que da ese campo. ¿Listo? Pero ya por hora, ya el horario ya no creo que alcancemos y no creo que alcancemos a ver tampoco la parte de integrales en línea. Entonces, reitero, voy a hacer un video en YouTube, le subo este video en YouTube, le subo el link como si hubiera sido la clase y cualquier duda que tengamos la solucionamos el próximo viernes. Recuerde que solo nos quedan dos semanas. La tercera semana siguiente va a ser el último parcial. Entonces, por favor, estén pendientes. Ya está habilitado el taller. El taller está para entregar el 1 de diciembre. No hay ningún inconveniente. Y usen todos los videos, todos los elementos que les estoy dando para apoyarse en este taller, en estos parciales. Les estoy subiendo los videos, les estoy subiendo mis apuntes, entonces utilicen toda esta información. En esta ocasión les fue muy bien en este corte, salvo algunos que, como 2, 3 ingenieros que no me entregaron el taller, pues obviamente quedó en 0, y hubo un ingeniero que no me presentó parcial al final, también quedó en 0. Entonces, por favor, eviten malestares. Bien. Entonces, por favor, ayúdenme entonces en este caso. Vamos a verificar, vamos con las primeras derivadas con respecto a Y. Vamos a hacer esta primera entonces. ¿Algún ingeniero que me quiera colaborar? E a la X menos coseno de Y. A ver, vamos a comenzar, vamos a derivar esto con respecto a quién, a Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la derivada con respecto a Y de esto? Ojo, nótese que aquí tenemos derivadas trigonométricas, derivadas exponenciales, pero también hay dos funciones ahí. Euler a la X, que es una exponencial, y tenemos seno de Y, que es una trigonométrica. En este caso, esto es un producto. Entonces recuerden que es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda.
Entonces, ¿cómo nos quedaría esta parte? Derivada de Euler a la X. 0 porque estoy derivando en función de ¿quién? De Y. ¿Cierto? Estoy haciendo esta primera parte. Bien. Entonces, derivada de Euler a la X, esto está en términos de X, yo estoy derivando en términos de Y, o sea, esto me va a dar 0. Multiplicado por seno de Y, pues esto ya saben que va a dar 0. Más, ahora, Euler a la X sin derivar, o la derivada de seno de Y. ¿Cómo me quedaría la derivada de seno de Y? A ver, ingenieros, derivada de Menos, seno menos coseno. menos coseno, ¿está seguro? ¿Apostamos? Uy, Yo también tengo coseno. monedas acá. Ah, ojo con eso, tigre. Perdón, ingeniero, discúlpeme. Coseno de Y. Listo. Esto me dio el primero. Ahora vamos con la segunda. Esto es igual. Voy a derivar n, o sea, voy a derivar esta otra en términos de x. Entonces, derivada de la primera derivada, Euler a la x se cumple, pero coseno de y. Ah, bueno, sí, ese sí se deja, coseno de y. Perdón. Porque este no es. Entonces, la otra es Euler a la x sin derivar y la derivada del coseno de y, como está en términos de y, esto va a ser 0. Entonces, esto me va a dar igual a 0. Entonces, noten que me dio Euler a la x coseno de y es igual a Euler a la x coseno de y. ¿Sí ven? Entonces, aquí ya encontramos, hola Juliet, ¿cómo estás? Juan. Aquí ya encontramos efectivamente que estas dos son iguales, o sea, sí cumple por el momento. Bien. Recuerde que tiene que cumplir las tres igualdades. Si no cumple las tres igualdades, no es un campo vectorial conservativo. Tiene que cumplir las tres igualdades. Vamos con la siguiente. Entonces, vamos a comprobar esta. Derivada de m, está del componente en x de ese campo vectorial con respecto a z. Ese ya da 0. Ahí no hay nada de z, entonces ahí sí, 0. ¿Sí? Es igual. Vamos con la otra derivada. La derivada con respecto a quién? A p z al cuadrado con respecto a x. Eso también da 0. ¿Sí? Porque está en términos de z. Recuerda que se coge como una independiente, como una constante. Entonces, 0 igual a 0, sí cumple. ¿Listo? Y por último, vamos nuevamente con esta. Con respecto a z, vamos a mirar la componente en y de este campo vectorial. No tiene ninguna componente z, entonces 0. Derivada de eso va a ser 0. Y ahora vamos a mirar con respecto a p, que es z al cuadrado en términos de y. No tiene componentes en y, es decir, que es 0. También cumple. Ojo, mire, entonces, respuesta. Entonces, ¿cómo cumple las tres igualaciones? Podemos argumentar que nuestro campo vectorial f de x, y, z, sí es un campo conservativo. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, reclamo? Por mi lado, no, señor. No, señor. Profe, Bueno, disculpe una ingenieros. preguntita.
Señor, cuéntame. Profe, yo hice el trabajo de cálculo en grupo, pero la nota todavía, bueno, al compañero sí le sale, pero a mí la nota no me sale. A ver, ¿me recuerdas tu nombre? Jonathan Jerónimo. Regálame un segundito. Abro aquí el Excel. ¿Apellido cuál es? Jerónimo.